Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que titula Literatura Española. Como recordarás, ya hemos visto bastantes temas en este canal, entonces hoy nos toca hablar de algo que quizás no nos pertenezca porque estamos acá en Bolivia, en un país latinoamericano. Sin embargo, vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde la forma de conocimiento que nosotros tenemos sobre esta literatura. Y para ello también es importante hablar de lo que es el siglo de oro español. Entonces vamos a iniciar con ello y vamos a comenzar indicando que en la historia del arte y la literatura hay un periodo que se conoce como el siglo de oro español. Este periodo es un periodo que estaba caracterizado por una producción artística maravillosa, ha estado comprendido a partir del siglo XVI hasta finales del siglo XVII y es considerado como el punto más elevado de la tradición literaria de España. Muchos autores clásicos han sido fundamentales para lo que ha sido el desarrollo de su lengua y que pertenecen justamente a este periodo histórico. Usualmente vamos a hablar como inicio del siglo de oro español a la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492. El siglo de oro comienza con la publicación de esta obra, donde se hablaba acerca del idioma y cómo toda España iba a guiarse en base a esto, ya que fue un evento muy significativo, pues demostraba la unificación de España bajo el mando del idioma castellano. El final del siglo de oro español se ve marcado por la muerte de un gran exponente de la poesía, que fue Pedro Calderón de la Barca, en el año 1681. La expresión siglo de oro surge a mediados del siglo XVIII. La frase ha sido tomada de uno de los poemas de Lope de Vega, titulado que obviamente el siglo de oro. Por lo tanto, este periodo comenzó hacia el año 1500 con la reunificación de la península ibérica bajo los reyes católicos y culminó más o menos hasta el año 1600. A pesar de que su nombre habla de un siglo que serían como 100 años, estamos hablando de que la cantidad exacta de duración del siglo de oro español no fue necesariamente un siglo, no fueron 100 años, sino que fue un siglo y medio, en este caso casi 150 años. Por lo tanto, se abarcó parte del Renacimiento y del Barroco, pero se le llama siglo de oro español, pues para que suene bonito y para que también tenga un poquito más de trascendencia. ¿Qué características tiene este siglo de oro español? Vamos a hablar acerca de, número uno, pues inicia en 1500 y termina en 1681. No dura 100 años concretos, sino que dura un poco más, pero por el estilo, por la forma, por el arte y por el nombre que se le estaba dando, pues el siglo de oro español va a ser denominado así, solamente por temas de estética. Una de sus características más sobresalientes se trató de un momento de florecimiento cultural. Es decir, España estaba lista para enriquecerse, estaba lista para publicar sus mayores obras literarias, como El Quijote de la Mancha y otras obras que han marcado una diferencia a nivel mundial y que hasta el día de hoy se siguen tomando en cuenta. También hablamos de crear diferentes estéticas, diferentes géneros literarios que influyeron en la historia literaria de Europa. No fue solamente el hecho de utilizar personajes diferentes, sino que estamos hablando de la picaresca. Los géneros literarios como el teatro, la prosa y la poesía comenzaron a tener un auge increíble en España, porque ya no se tenía el típico héroe que pues luchaba por los demás, ya no había esas historias típicas de personas que luchan por un pueblo, sino teníamos personas normales, reales de la vida, que estaban viviendo cosas reales. También el siglo de oro español estuvo caracterizado por un fervor patriótico y muy religioso hacia lo que era España. Durante el siglo de oro se fueron aumentando mucho lo que era el sentimiento hacia la patria, el amor hacia tu ciudad, y también se aumentó bastante lo que era la creencia en la Iglesia católica. El apogeo literario y cultural en España estuvo acompañado pues de una tranquilidad económica. Estamos hablando de que España se expandió de manera territorial, ganó varios territorios a los árabes, también logró la colonización de América. Por lo tanto, estábamos hablando de que España no estaba sufriendo económicamente en ese tiempo, sino que España se convirtió en una nación muy enorme, influenciada obviamente por Europa. Junto a la literatura también han florecido otro tipo de artes, como las artes plásticas, la música y la arquitectura.
España florecía no solamente en lo económico, también florecía en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, y se estaba convirtiendo en una gran potencia. ¿Qué temas toca el siglo de oro español? Los temas que vamos a encontrar en las obras literarias van a ser la vida de los pobres, especialmente dentro de la novela de picaresca. Cuando hablamos de la vida de los pobres no hablamos de cómo ellos viven, sino cómo ellos tratan de sobrevivir en una sociedad que los va ignorando. También habla mucho sobre la honra y el honor, especialmente en la vida amorosa y en la familiar. La honra, la forma de recuperar tu honor, entonces serán temas muy, muy utilizados dentro del siglo de oro. El disfraz y el fingimiento, las doncellas podían vestirse de hombres, los árboles disfrazados, los nobles disfrazándose de pobres. Se trataba de fingir, se trataba de hablar de las caretas de la sociedad, de la forma en la que la sociedad trataba de pintarse al resto, aunque no lo fuera. También va a florecer bastante la sátira y la mofa hacia las tradiciones, la sociedad y la nobleza. Si bien había un florecimiento económico, político y social, España no estaba de acuerdo con muchas cosas que sucedían. Por lo tanto, la sátira, que es como una crítica indirecta, comienza a hacerse muy famosa, ya que vamos a criticar no solo a la sociedad, a la iglesia, a la nobleza, sino también vamos a criticar a todo lo que nos rodea mediante diferentes cuentos, diferentes novelas y obras de teatro. Y por último, el sueño y la locura eran dos temas muy contrapuestos con la realidad y cuestionaban lo que era la existencia, ¿no? El para qué vivimos y por qué estamos en este mundo. ¿Quiénes han sido sus principales representantes durante la etapa del siglo de oro? Primero tenemos a figuras realmente muy reconocidas, a Miguel de Cervantes, nacido el año 1547, fallecido en el año 1616. Es conocido como el Manco de Lepanto, ya que este hombre sufrió diferentes situaciones durante su vida, lo que le hizo llevar pues ese apodo como el Manco de Lepanto. Perdió una mano en una batalla, por eso es que de ese nombre. Es considerado como el máximo exponente de la literatura española, universalmente conocido y célebre por haber escrito su obra más grande, El Quijote de la Mancha, una novela bastante moderna para su época. Fernando de Rojas, que es el autor de la conocida obra teatral que es La Celestina, que también ha sido pintor y también fue abogado durante su vida. Garcilaso de la Vega, un poeta y militar español cuya obra poética suele compararse con la del italiano Petrarca. Garcilaso de la Vega no solamente escribía al amor, escribía a la patria, escribía al dolor, al miedo, a la angustia. Garcilaso de la Vega era un poeta muy al estilo italiano. Y el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador nacido en Cusco, actual Perú, que sin embargo se le considera como el primer mestizo que vivía en España, tanto biológico como espiritual, de la historia colonial hispanoamericana. Su obra con las más apreciados textos vamos a encontrarlos durante el siglo XVI, que van a abarcar tanto la prosa y la filosofía, la poesía. Se le apodaba como el Inca, para no confundirlo con Garcilaso de la Vega, ¿no? Se le llamaba el Inca Garcilaso de la Vega, y Garcilaso de la Vega era otro poeta. Luis de Góngora, que fue un poeta y dramaturgo creador de un estilo poético, de estilo barroco especialmente, que tuvo mucho éxito en América y en Europa, que posteriormente va a ser conocido como el gongorismo. Sus obras no fueron publicadas en vida, sino que después de que él falleciera pasaron de mano en mano con diferentes copias manuscritas, y pues hasta el día de hoy son ampliamente discutidas y alabadas porque fueron muy contemporáneas para su época. Francisco de Quevedo, uno de los poetas más destacados de la literatura española, que cultivó la narrativa, el teatro y la filosofía. Fue caballero de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad, y entre sus obras más famosas está la novela de la picaresca, de la novela de La vida del Buscón y diferentes poemas que van a hablar sobre los sueños y otros temas. Lope de Vega, también un reconocido autor, que fue uno de los grandes dramaturgos españoles del siglo de oro, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Él era conocido por ser enemigo de Cervantes y de Góngora. Compuso alrededor de 3000 sonetos, 3 novelas, 9 epopeyas y varias comedias. Entre ellas están La Dorotea, El peregrino en su patria y otros que también satirizaban la sociedad en su momento. Tirso de Molina, seudónimo del fray Gabriel Teles. Él es el segundo de los 3 grandes dramaturgos del siglo de oro, con obras conocidas como El burlador de Sevilla, La Santa Juana y El convidado de piedra.
Pedro Calderón de la Barca, otro gran representante, es el tercero de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro. Su muerte pone fin a este periodo. Con Pedro Calderón de la Barca finaliza el Siglo de Oro español. Por lo tanto, compuso una obra inigualable que marcó tendencia en esos tiempos y también hasta el día de hoy. Se le conoce por obras como La vida es sueño, El alcalde de Zalamea o Los caballeros de Absalón, entre muchas obras que han marcado la etapa del Siglo de Oro español en España. Bien, hasta acá nuestro video, espero que te haya sido de ayuda. Gracias por tu atención.